en los cables como urgentes. Acaba de llegar por Reuters que la persona que hace alrededor de casi 45 minutos, nuestro corresponsal en Caracas, nos había comentado que había recibido un disparo en la cabeza, lastimosamente ha fallecido. Es información que llega de la agencia internacional Reuters. Vamos a ahondar en esta información, a tratar de comprobarla en el lugar de la noticia. Vamos a hacer contacto con el periodista Marcos Morín. Marcos, que nos ha estado informando por medio de su cuenta en Twitter y en varias conexiones con NTN 24. Marcos, bienvenido nuevamente. ¿Qué sabes de esa información? ¿Se puede confirmar ya ese muerto en Venezuela, en Caracas? Hola Andrea y amigos de NTN 24 de toda América Latina. Efectivamente, la agencia Reuters confirmó el hecho y en este momento yo también acabo de recibir información de algunos estudiantes que se encontraban en el lugar y otros que pudieron acompañar a la persona a un sitio donde fue atendido en los primeros momentos. Se confirmaría el fallecimiento de esta persona. Ha llegado mucha información, sin embargo, Marcos, necesito interrumpirte. Vamos a conectarnos con el presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, que está dando declaraciones en este momento. Para atacar la residencia. No les importó, porque son asesinos, son malos de espíritu y de alma, están enfermos y son dirigidos por unos ex precandidatos presidenciales, Leopoldo López y María Machado, responsables de lo que está ocurriendo. Responsables, son ellos los responsables. Irresponsables, vagabundos, sinvergüenzas. El pueblo de Venezuela les queda grande y nunca van a gobernar este país. Se lo juramos. Nunca van a gobernar este país, inmorales. ¿Qué se creen ustedes? Que nosotros vamos a poner la otra mejilla todo el tiempo. No, compañeros, no lo vamos a hacer. Y todo el peso de la ley debe caerle a los responsables. Ellos solo tienen un objetivo: apoderarse de la patria y de sus recursos naturales para entregárselo al imperio norteamericano. El pueblo unido y la Fuerza Armada unida, unidad cívico-militar, es garantía de revolución bolivariana, de seguir avanzando. El pueblo en la calle organizado, sin anarquía. Muchas batallas hemos tenido en estos años, muchas batallas, con el camarada Hugo Chávez al frente y ahora con el compañero Nicolás Maduro al frente. Si no pudieron con Chávez, no van a poder con los hijos de Chávez. No van a poder con la revolución bolivariana. Fascistas, asesinos. Y después hablan de diálogo. Y después dicen, no, ¿cuál diálogo? Desde aquí, desde la victoria, y lamentamos que un hecho como este enlute la celebración de los 200 años. Pero hay que decirlo ante el país. Hay que decirlo. Y nos ponemos al frente de esta lucha el compañero Nicolás Maduro, los revolucionarios, nosotros estaremos con ellos, los diputados, el gobernador, los gobernadores, la Fuerza Armada. Atáquennos a nosotros, vamos pues. Esa es la posición del oficialismo, del gobierno venezolano. Escuchábamos a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, llamando a Leopoldo López, llamando a María Corina Machado como cobardes, que son los responsables de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Tengo a Marcos Morín nuevamente en la línea. Marcos. Quisiera que a la producción me ayudara con una foto que tú acabas de tuitear hace unos 20 minutos aproximadamente de otro herido. ¿Son los mismos que estábamos confirmando en el avance anterior o se suma lastimosamente la lista de heridos? Sí, Andrea, fíjate algo, el fallecido, el que ya las agencias están confirmando como fallecido, fue ya a la altura de fiscalía, pero estos heridos esta foto que acabo de colocar es un herido ya en lo que es Bellas Artes, en la zona de Bellas Artes, que es unos aproximadamente 400 metros de lo que son la Fiscalía General de la República. Este estudiante que vemos en la foto es un estudiante herido de bala en la pierna.
Hay también una información que me llega y que no la he confirmado todavía, pero que aparentemente hay 2 miembros de los colectivos que habrían sido heridos en el enfrentamiento. Y hay mucha confusión con respecto a lo que pasó en ese sector, específicamente donde está la foto tomada, porque allí no había presencia policial. De hecho, yo estuve en la marcha y cuando pasamos por allí no había ningún tipo de contingente policial. Por allí se supone que pasaron estos grupos armados y aparentemente en el momento que se genera la situación de violencia resultaron heridos otros 2 miembros de un colectivo que estarían en una policlínica de nombre La Arboleda, ubicada en la zona de San Bernardino, en el noroeste de Caracas, los cuales ya habrían sido trasladados ya. Lo que manejo en este momento son 3 heridos y bueno, la confirmación de Reuters, que también es ya la noticia de que esta persona en los alrededores de la fiscalía habría fallecido, el estudiante que recibió el impacto de bala. Vamos a revisar más imágenes que hemos tenido de lo que denunciábamos al inicio, Marco, sobre los colectivos que han cercado la fiscalía y donde se han producido estos incidentes graves, sin duda, graves incidentes en Venezuela, donde agencias internacionales se confirman un herido. Nosotros anteriormente habíamos hablado de un muerto, perdón, habíamos hablado antes de 2 heridos. Nuestro corresponsal en Venezuela nos hablaba de un herido de bala. Entendemos, la información todavía es bastante confusa, pero entendemos que ese herido de bala que fue trasladado a un hospital es el que ha fallecido. Vamos más allá, Marco. ¿Se puede saber, se puede tener información de quién es la persona que falleció? Porque muchos hablan de que si son estudiantes, si son los que eran de las protestas de estudiantes, o incluso están hablando de que el fallecido puede ser un miembro de los Tupamaros, de los colectivos. Lo que se maneja en este momento y la primera información de las personas que estaban haciendo acto de presencia, que bueno, vivieron el momento en que se hería esta persona en la cabeza, es que era un estudiante. No puede haber sido una persona de los colectivos, ya que los colectivos se encontraban detrás del cordón policial que se había colocado a unos 100 metros de la fiscalía, y no habría razón de ser de que un colectivo identificado estuviese dentro de la manifestación. Podemos asegurar de que la persona que fallece, que tiene este impacto de bala en todo caso en la cabeza, es un estudiante, mas no se tiene todavía, como te digo en el inicio del contacto, el nombre de la persona y a qué universidad pertenecía, pero sí, efectivamente, esta persona es un estudiante, ya que la otra información que se estaba manejando es que habían 2 heridos de los colectivos que habrían sido trasladados a la policlínica de La Arboleda. La policlínica está muy cerca, bueno, relativamente cerca de lo que es la zona donde se suscitaron los hechos, pero la información que hasta en este momento manejo es que en todo caso el fallecido es un estudiante que estaba participando en la actividad. Marcos, gracias por esa información. Inmediatamente tenemos contacto con María Corina Machado. María Corina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos esos cortos minutos. Sabemos también de su tiempo. Teníamos hace instantes al presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, tildándolos a ustedes específicamente y a Leopoldo López como cobardes. Los responsabiliza de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela y dice que el peso de la ley caerá sobre ustedes. ¿Cómo reaccionan a eso? Hoy Venezuela, el pueblo de Venezuela, atendiendo un llamado que nos han hecho los estudiantes, salimos a acompañarlos en manifestaciones cívicas y pacíficas en todo el país, de una manera extraordinaria, de una manera ciudadana y sin armas. Quien tiene armas son los cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares, y los cuerpos delictivos, los grupos delictivos, que ellos llaman colectivos, que tienen armas de guerra y a los cuales el Estado no ha desarmado. Nosotros acudimos con los estudiantes pacíficamente hasta la Fiscalía. Ante la negativa que los estudiantes pudieran ser recibidos por el fiscal en las puertas de la Fiscalía, como solicitaban los estudiantes pidieron a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos que se retiraran para una nueva convocatoria el día de mañana. Nuestro llamado fue un llamado de paz, de tranquilidad y a regresar a los hogares hasta una nueva convocatoria. Que, al igual que el alcalde Ledesma y Leopoldo López, en lugar de concentración en la Fiscalía, confirma situación hace minutos en absoluta calma y tranquilidad. Los mensajes que estamos recibiendo fundamentalmente por ustedes, porque es el primer medio que ha reportado de estos incidentes en la ciudad de Caracas, indican que efectivamente grupos colectivos actuaron, atacando por la espalda a los últimos ciudadanos, a los últimos estudiantes que estaban en la concentración. Tenemos también algunas informaciones de disturbios en Aragua y en Trujillo, de grupos irregulares que pretendieron atacar a los jóvenes cuando ya se retiraban del lugar de concentración. Esto es un ataque a traición
porque además debo insistir, no había un solo efectivo de seguridad civil o militar acostado a lo largo de la concentración, como es una costumbre en las manifestaciones públicas en Venezuela. Ahora, María Corina, claro, usted dice que no hay armas en esta marcha. ¿Cómo explicamos a la gente en Venezuela y en América Latina que si no hay armas en una marcha, hay allá un fallecido y, como dicen nuestras fuentes también cercanas a la Fiscalía, de periodistas, que hay casi 3, 4 heridos de bala? Todos los que estábamos presentes hoy vimos evidencia de que había una barricada de efectivos de seguridad militares trancando la vía más allá de la Fiscalía, que era nuestro punto de destino. Y además fuimos advertidos de presencia de grupos de colectivos en los alrededores con la pretensión de intimidar. Por eso nuestra insistencia en que todos los jóvenes y los ciudadanos se retiraran a la mayor brevedad una vez que se cumplió el objetivo de una marcha pacífica hacia la Fiscalía. Todos hemos insistido en el carácter cívico y pacífico de nuestra manifestación y hemos visto cómo ha sido el Estado quien ha intentado, por la vía de infiltrar nuestras protestas, por la vía de la provocación, llevar al margen, al campo de la violencia, nada más lejos, nada más distante, nada más contrario al objetivo que nos planteamos. Este planteamiento no solamente es una traición, pero es una mentira y es un desconocimiento a la voz y a la movilización pacífica de decenas de miles de ciudadanos el día de hoy. El régimen quiere que nuestras manifestaciones pacíficas sean violentas para descalificar y desvirtuar el llamado que hacemos a la calle, para acallar a la gente y para que no exista más protestas, sino la gente se divida y se paralice y se neutralice. Esta situación es una monstruosidad y es la evidencia de un régimen que le tiene terror a la organización de la movilización pacífica. Exigimos y vamos a defender la verdad y la justicia en este caso. Le digo algo, los efectivos de la Fiscalía, los funcionarios que estaban en las puertas, son testigos del carácter pacífico y cívico de nuestro planteamiento. Y son testigos de cómo le planteamos a todos los ciudadanos regresar a sus hogares hasta una nueva manifestación el día de mañana. Esta es una provocación que busca desvirtuar el objetivo de nuestra movilización y desmovilizar a los ciudadanos. Insisto, ¿por qué el Estado, por qué el gobierno no dispuso de mecanismos de seguridad y de protección el día de hoy? Algo que nunca ha ocurrido en 15 años de protesta y movilización en Venezuela. Vamos a revisar lo que acaba de decir, señora Machado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dándole la responsabilidad a ustedes de lo que está sucediendo y un poco de lo que hablábamos, y está confirmando quién es el fallecido en Venezuela. Escuchémoslo. El fascismo estaba ahí en la Fiscalía, y lo estaban cazando a un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos... Esto para nosotros es doloroso porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Como escuchábamos, Diosdado Cabello confirma entonces que uno de los fallecidos es de los colectivos sociales, como ellos le llaman, que han salido a las calles, un poco lo que ha reprimido la protesta. Estas son imágenes que vienen desde una televisora desde Venezuela, desde Globovisión, donde la marcha estudiantil pues llega a la Fiscalía General de la República. El recorrido de esta caminata, por supuesto, durante esta... Señora Machado, luego de esto, de esa multitudinaria marcha que hemos visto a lo largo de la jornada, lastimosamente con
con estos con complicaciones graves, sin duda, porque que haya un fallecido sin importar de dónde sea, no es la idea de unas protestas como esta. ¿Qué viene? Mañana, ¿cómo amanece Venezuela? Desde luego, esto es una tragedia. Es una familia venezolana desgarrada por una muerte más. Pero el punto que hay que recalcar es que las armas las tiene el régimen, quien las compra, quien las distribuye, quien las utiliza. Las armas de los ciudadanos, verdad, los valores, la palabra, las convicciones democráticas. Ellos intentan chantajearnos con que nuestra movilización busca desatar violencia, y por eso cuando vieron estas masas multitudinarias en toda Venezuela, donde se respiraba paz, alegría, esperanza y determinación a luchar, nos atacaron ahora, como estamos viendo, por la espalda. Quienes tienen las armas son precisamente esos grupos delictivos que ellos llaman colectivos. Nosotros queremos paz y vida, y no permitiremos que se desvirtúe esta enorme movilización que está creciendo. Quienes asesinan, quienes matan, quienes permiten que la impunidad se haya esparcido por toda Venezuela, es precisamente quienes tienen 15 años en el poder utilizando la violencia como un mecanismo de control físico, político, económico, social, moral y espiritual. Tenemos y exigimos que se conozca la verdad sobre estos sucesos, pero aquí hay decenas de miles de testigos para apuntalar nuestra vocación pacífica y cívica y a la actitud que ha tenido este régimen de persecución y represión brutal, como la que ocurrió ayer en el estado Mérida, cuando esos colectivos a los cuales el señor Cabello hace alusión, con armas de guerra, mantuvieron una sociedad en terror durante todo un día, y las fuerzas de seguridad civiles y militares, lejos de defender a los estudiantes y los ciudadanos, acompañaban y apoyaban la labor de estos grupos, el trabajo deplorable de estos grupos. Así que hoy, con más fuerza que nunca, clamamos a la paz, al respeto y a la libertad. Y no van a distorsionar y desvirtuar el espíritu de esta movilización ciudadana, y mucho menos la van a detener. Diosdado Cabello ha dicho que va a aplicar todo el peso de la ley a usted, señora Machado, y a Leopoldo López. ¿Tienen temor de lo que pueda suceder ahora con ustedes? ¿Que ustedes sean los próximos Simonovis, presos políticos en Venezuela? Yo asumo la responsabilidad, como lo he hecho siempre, por cada palabra, por cada acto, por cada llamado que he hecho a los venezolanos. Esto que están cometiendo es la monstruosidad mayor y la evidencia de la naturaleza del régimen. Quieren paralizar, desvirtuar y aniquilar los deseos de lucha y de libertad del pueblo de Venezuela. Nosotros no le tenemos miedo. Hemos insistido, como lo dijimos ayer en la Asamblea Nacional, nuestra vocación democrática, cívica, está por encima de todo. En estas horas donde sentimos que la comunidad internacional además nos ha dado la espalda a la lucha que estamos dando los venezolanos, apelamos al pueblo de Venezuela para que mantenga su lucha, sin importar el costo que eso tenga a nivel personal. Nosotros entendemos la responsabilidad y la asumimos plenamente. Este llamado de los jóvenes fue atendido por un pueblo que los acompaña, por un pueblo que sabe que en estas horas se están acusando como terroristas a jóvenes que en Margarita elevaron sus voces y pancartas en contra de la injerencia cubana. Y vemos un régimen que, siguiendo instrucciones de La Habana, persigue, castiga, atropella ciudadanos venezolanos para mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importarles la vida y los derechos humanos. En estas horas, estando acompañada de decenas de miles de ciudadanos durante el día de hoy, con más razón, firmes, nos enfrentamos a un régimen que nos quiere aniquilar, y les decimos que no les tenemos miedo, que no nos van a callar nuestras voces, y que seguiremos acompañando al pueblo en su lucha por una vida digna, por justicia, por libertad y por la democracia. María Corina Machado, mil gracias por su tiempo, gracias por habernos atendido, por reaccionar a lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Nuevamente, mil gracias por su atención.
Vamos a establecer contacto directo en Valera, Estado Trujillo, con Roberto Terán, estudiante que participó en manifestaciones de hoy. Publicó en YouTube un video denuncia donde se reportan también agresiones por parte de la Fuerza Armada de Venezuela contra manifestantes de la oposición. Estoy en otro lugar porque hablábamos de Caracas. Ahora vamos a Valero, a Trujillo. Señor Terán, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos el video en nuestras manos, ya me confirma la producción. Quiero que usted me vaya contando qué significa ese video, qué dice ese video, por qué usted lo sube a YouTube. Ok, buenas tardes, un saludo desde Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Y bueno, ese video yo grabé cubriéndonos casualidad por la policía, ya que acá en Venezuela hay un grupo llamado los Tupamaros que este grupo se encarga de disolver las protestas que realizamos nosotros los estudiantes de la oposición. Y el video lo grabé con mi celular y es en la avenida Bolívar de Valera. En ese momento se encuentran los policías agrediéndonos a nosotros los estudiantes y agrediendo a todas las personas que se encuentran en ese momento ahí con nosotros. Nosotros estábamos de forma pacífica en la avenida Bolívar y bueno, de repente llega este grupo armado llamado los Tupamaros y nos agredieron a los que estábamos ahí manifestando y protestando. Señor Terán, hace minutos escuchábamos a María Corina Machado y ella decía que nadie de los que ellos han citado a las marchas ni los estudiantes tienen armas. ¿Ustedes tienen armas? ¿En algún momento han salido con armas a la calle? No, en ningún momento. Nuestra única arma es nuestra voz, nuestra protesta y las ganas de sacar este país adelante y de estar bien por un mejor futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestro país Venezuela. Entonces, cuando hablamos de heridas de balas, cuando hablamos de heridos, lastimosamente ya hablamos de un fallecido en Venezuela, esas balas, esos muertos, ¿vienen de dónde? Son perdigones que utiliza la policía para disolvernos, para que nos alejemos, para que nos separemos todos. Y bueno, esto crea mucho temor hacia nosotros, ya que son balas de plástico, de goma, pero que igual hieren, igual penetran el cuerpo. También yo grabé otro video que lo tengo en mi canal de YouTube, en el cual nosotros nos protegimos en una iglesia que se llama la Iglesia San Pedro, acá en la ciudad de Valera, y el padre de esta iglesia resultó herido con golpe de una piedra en una pierna, y bueno, nos protegimos en esa iglesia mientras que los tupamaros y los policías se encontraban afuera y pateaban la iglesia, o sea, pateaban las puertas y querían entrar. Y nos protegimos en la iglesia San Pedro, acá en la ciudad de Valera. ¿Por qué sale usted a marchar, señor Terán, si hay también toda esta clase de peligros? ¿Por qué sale usted a la calle? ¿Por qué marchamos? Bueno, nosotros marchamos por nuestro futuro, porque nosotros estamos estudiando en este momento para ser alguien acá en Venezuela, para tener un trabajo. Y bueno, no podemos con la inseguridad, con la escasez, las colas que se forman son enormes en los supermercados por falta de harina, falta de alimentos. Y nosotros salimos para marchar, para protestar al gobierno para que solucione este problema. Señor Terán, voy a agradecerle por haber estado con nosotros desde Valera, Estado Trujillo. Roberto Terán nos compartió un video de YouTube con NTN 24 donde se ve las complicaciones y cómo los incidentes que se empiezan a presentar entre lo que se llaman los colectivos Tupamaros y las marchas pacíficas, como así lo han catalogado los estudiantes y también las fuerzas de oposición. Roberto Terán, mil gracias por compartir la información con nosotros, muy amable. Ok, muchas gracias. Quiero que, si producción me ayuda, busquemos más fotografías que nos empiezan a llegar en nuestra red social de Twitter de lo que está pasando exactamente alrededor de la Fiscalía. Nos confirman agencias internacionales, como lo hemos dicho, resumimos y recopilamos todo lo que hemos dicho a través de este avance informativo. Un muerto en Caracas. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, ha confirmado que es un miembro de los colectivos Tupamaros el que falleció.
Hay otros 3 heridos, según también confirmaciones de nuestros corresponsales, de redes sociales. Como lo hemos dicho, la información en estos momentos en Venezuela es limitada, tanto en televisión como incluso en las páginas de internet o en los periódicos. Como bien lo saben, hay una complicación, una escasez de papel periódico, y los periódicos como tal no están pudiendo informar a plenitud. Lo hacemos aquí desde NTN 24 con la ayuda de los tuiteros venezolanos que se encuentran en el lugar de la noticia. La información no es clara todavía quiénes son los heridos de bala que nos ha confirmado y que nos confirmaron 2 de nuestros periodistas en Venezuela. Marcos Morín está con nosotros todavía. Marcos, gracias. Escuchabas a María Corina, escuchábamos a este estudiante en Valero Trujillo, escuchábamos a Diosdado Cabello. ¿Qué queda? Lo que yo le preguntaba a María Corina, ¿qué pasa mañana en Venezuela? Hoy pasó esto, ¿y qué pasa mañana? ¿Cómo se levanta Venezuela mañana después de esto? Estos hechos, Andrea, me recuerdan mucho a los acontecimientos del año 2002, porque normalmente cuando ocurren hechos de violencia y hay fallecidos de por medio, indiferentemente del bando que sea, aunque no está claro todavía esta información en cuanto a la identidad del fallecido, de alguna manera genera un impacto en la sociedad. Tú bien lo acabas de decir, nosotros tenemos un gravísimo problema en Venezuela porque los medios impresos no tienen papel para poder informar. Los canales de televisión mantienen un bloqueo informativo gravísimo, y aparte de esto, las redes sociales es la única arma que a través de valiosa ayuda como la que hacen ustedes en NTN 24 es que podemos nosotros manifestarnos. De alguna manera, mañana, en lo personal, yo considero que tiene que mantenerse la protesta, que tiene que, de alguna manera, mantenerse esta posición de que hay que sencillamente darle a entender al gobierno de que no es una minoría la que está manifestando, de que el sector estudiantil tiene todas las argumentaciones válidas para solicitar que estos estudiantes que están injustamente detenidos y aparte en una situación bastante extraña en su proceso de captura y proceso de sentencia sean liberados. Y ya escuchando a María Corina y viendo también lo que al canal del Estado venezolano de televisión, el señor presidente de la Asamblea Nacional de Guatemala manifiesta, pudiera mantenerse la situación de protesta tal cual como se está manteniendo en el Táchira y se está manteniendo en Mérida, y sabemos por reportes que nos llegan los tuiteros de que no es nada más en estas tres localidades, hay manifestaciones en Barquisimeto, hay manifestaciones en Maracaibo, hay manifestaciones en Valencia, es decir, que en toda Venezuela no hay un ánimo de salir a la calle y decir, mira, basta ya de esta locura que se está viviendo en Venezuela, y como lo dijo ella, las armas están del lado de los colectivos, porque por eso nosotros hemos dado fotos totalmente comprobables y ciertas de la participación de estos grupos en motos que andan armados, y no precisamente para unirse a las manifestaciones o para darle un abrazo a los estudiantes, sino para agredir. Marco, hablemos de los estudiantes un poco antes de tener otras imágenes de un video que sale de la cámara de NTN 24 y también de la cámara de RCN Televisión, nuestra aliada en Colombia, que también está cubriendo las marchas allá en Venezuela. Ustedes fueron hasta la Fiscalía, la marcha fue hasta la Fiscalía también para pedir que dejen libre a los estudiantes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más se ha sabido sobre esos 4, porque entiendo que la señora que era mamá de 2 niños, una comerciante, fue dada casa por cárcel, entiendo que fue ayer, nos lo confirmó un diputado, Richard Blanco. Sin embargo, hay todavía 3 estudiantes o 4, si me confirmas ese número, aún detenidos, presos en la cárcel de Coro. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué va a pasar? Hasta ayer hablaban de que hay que esperar 45 días todavía para una audiencia. Lamentablemente en nuestra... la forma como se imparte justicia en Venezuela es bastante compleja, ya que para este tipo de casos sí pareciese que hubiese cierta celeridad en el aumento de la detención y el encarcelamiento de estos estudiantes. Sin embargo, ahora, como tú bien lo dices, habría que esperar, según la legislación venezolana, hasta 45 días para la audiencia. Lo que manejo estos estudiantes seguirán en la cárcel de Coro, precisamente algo absurdo, ya que en la jurisdicción donde se ocurre el delito fue en el Táchira. En todo caso debieron haber quedado ellos detenidos en el Táchira, y lo que se maneja es que estos 4 estudiantes van a permanecer en el penal de Coro hasta que haya algún tipo de decisión distinta al tribunal para movilizarlo.
mucho se habló en las redes sociales acerca de una posible traslado de estos estudiantes al Táchira, cosa que por supuesto solamente quedó en eso de un rumor. Eso sería quizás un paso un poco positivo, trasladar a estos estudiantes al Táchira, pero quizás pensamos que el hecho de que se trasladen estos estudiantes nuevamente al Táchira y viendo la magnitud de las protestas que hay en San Cristóbal, pudiera generar otra vez nuevos movimientos de manifestaciones violentas en la ciudad de San Cristóbal. Lo cierto es que hasta ahora lo que se sabe es que estos estudiantes seguirán bajo la custodia en todo caso, recluidos en el penal de Coro, y como tú bien lo señalas, la quinta persona que fue detenida se le dio la medida del beneficio de casa por cárcel, mientras, por supuesto, sigue lo que es la investigación. Marcos Morín, gracias. Nuestra fuente, o otro periodista que reporta para NTN 24 desde Caracas, Venezuela. Marcos, gracias por toda la información por las redes sociales y aquí en vivo por nuestro canal. Muy amable. Gracias a ti, Andrea. Gracias. Vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, en el último contacto que tuvimos, te sentía y por eso te despedí, te pedí que te estuvieras bajo protección, muy agitados. Entiendo que estabas corriendo. ¿Qué pasó ahora? ¿Dónde te encuentras? Andrea, tuve que salir del centro de Caracas, la avenida donde se estaba dando la manifestación, pues eso se desbordó luego de la ira de los estudiantes por el fallecimiento. Yo debo decirlo que no he podido confirmar si ese estudiante falleció, o al menos ese manifestante. Lo que yo tengo grabado con la cámara de NTN 24 es un joven desvanecido con un orificio, con un tiro en la cabeza, con un disparo en la cabeza de orificio de entrada, como orificio de entrada y de salida. Y te digo esto y hago referencia a esto, Andrea, porque por las redes sociales el extinto presentador del programa Rojilla, Mario Silva, ha comentado que el periodista de NTN 24 en Venezuela, Carlos Eduardo Sánchez, dio desplomarse al camarada de los colectivos revolucionarios que supuestamente falleció. Es una información que no tengo porque no estaba de ese lado del piquete de la policía en la universidad. Información, usted y yo hicimos un contacto allí cuando estaba en el momento de la protesta, pero lo acabo de ver por redes sociales y quiero aclarar que solo he visto y lo tengo en respaldo con mi material a un joven prácticamente desvanecido con un disparo en la cabeza. Ahora, vimos muchísimos heridos, quizás. Al final, la situación es por tensa que debimos abandonar el lugar. Debo recordar que hubo destrozos contra la sede del Ministerio Público, hubo también destrozos contra vehículos de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6C, y por eso tuvieron que actuar incluso los efectivos de este cuerpo de seguridad. Algunas personas. Carlos Eduardo, un segundo nada más para que nuestros televidentes sepan qué es lo que tenemos en este momento en pantalla. Son imágenes de Associated Press, una agencia internacional que también muestra lo que está pasando en estos momentos. Entiendo que eso en los alrededores de la Fiscalía también. Ahí ya se pierde la marcha, no se sabe, hay encapuchados, hay gente en moto, hay estudiantes. Realmente en ese momento no se puede saber. Gases lacrimógenos, ahí vemos otras de las marchas, pero el inicio de las tomas sí muestra lo que nuestro corresponsal nos ha comentado ya desde hace una hora de todo lo que ha sucedido en los alrededores, sobre todo de la Fiscalía, donde han sucedido estos lamentables acontecimientos. Carlos, sin embargo, yo quiero insistir en eso. Tú has sido muy claro en decir que es muy difícil saber de quién se trataba esta persona que dispararon, pero las agencias internacionales confirmaron el fallecido e inmediatamente Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, salió a decir que era un integrante del colectivo 23 de enero. Andrea, lo que puedo informarte es lo que ocurrió del lado de la protesta de los estudiantes de oposición, digámoslo de alguna manera, en la avenida Universidad. Vimos a ese joven que lo tenemos en las imágenes, seguramente la vas a poder robar en este momento. Estábamos transmitiéndolas para el Centro de Recepción de Información allá en nuestro estudio central. Pero quiero destacar que lo que ocurrió, el piquete de la policía y de la Guardia que estaba en la avenida Universidad, cerca de la Hollada, más hacia la Asamblea Nacional, más hacia la esquina de la Hollada, bien conocida acá en Caracas, no lo pudimos registrar. Nosotros no tenemos confirmado esa muerte de ese integrante de un colectivo revolucionario del 23 de enero. No quiero, por eso hago la aclaratoria de lo que está corriendo por las redes sociales, porque la persona que yo tengo, y la tengo en video, estaba desvanecida y sin embargo, responsablemente no puedo decir que falleció. Ahora, como indicaba que lamentablemente ese joven había perdido la vida en esa manifestación.
Ahora, esas son las imágenes que estamos viendo de RCN en televisión, nuestro canal aliado en Colombia, y por supuesto también nuestras imágenes de NTN 24 de lo sucedido en las calles de Caracas. Recuerdo cuando estaba la marcha, Carlos, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decía que los reportes que él recibía eran de paz. Ustedes que han estado en la calle, ¿qué opinan de ese reporte que le llega al presidente de Venezuela? Oye, Andrea, había mucha indignación allí frente a la Fiscalía del Ministerio Público. Primero por la detención de los estudiantes y esa petición que iban a hacer a la Fiscalía. Luego por los enfrentamientos que se dieron entre los cuerpos de seguridad del Estado que estaban allí presentes, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana con los estudiantes. Había muchísima indignación en lo que sucedió, la caída de este joven con ese disparo en la cabeza. Se enardeció allí a todos los estudiantes presentes y debo decirlo, pues se arremetieron con objetos contundentes, con piedras contra el Ministerio Público y ahí fueron los vehículos, como ya le dije. Había mucha indignación el día de hoy en la calle, debo decirlo, desde muy temprano. No solo por el tema de los estudiantes y la represión que se ha vivido en el interior del país, sino por la situación en general del país. Ya lo decíamos más temprano, inseguridad y todos los problemas que enfrentan los venezolanos. También había mucha molestia de los venezolanos, había la necesidad de desahogarse y todo explotó al momento de ver a esa persona, los estudiantes que estaban allí, un joven caído con el disparo en la cabeza. Ahora, la información en estos momentos, Carlos, hay que tomarla con pinzas. Nosotros estamos tratando por medio de nuestras personas, nuestros equipos en Caracas y de nuestra producción aquí en NTN 24, en nuestra base internacional, de confirmar cada noticia que estamos dando para ajustarnos, es la palabra, a los hechos. Sin embargo, aquí empieza a haber confusión. Estamos hablando de un fallecido. Diosdado Cabello sale a decir, insisto en esto, que es de parte de un colectivo. Tú, Carlos, has hablado del herido de bala. Aquí hay un Twitter interesante por parte de alguien que hace parte de noticias24.com, es el portal de noticias de Venezuela. Dice, confirmo, el herido de bala de Noticias 24 no es un periodista, es escolta del equipo de prensa que cubre la marcha. Tiro en la mano, está en el Hospital Vargas. ¿Tienes información sobre eso? Sí, Andrea, sí, se puede confirmar la información. Estuvimos allí muy cerca de la situación. Lo que pasa es que en ese momento también estaban trasladando a otras personas con heridas de perdigones. Nosotros, por ejemplo, Andrea, amigos televidentes, podemos confirmar que allí los estudiantes nos mostraron a las cámaras de NTN 24 muchos casquillos de bala. Castillos de proyectiles de 9 metros, pudimos verlo, lo tenemos grabado. Por eso lo decimos, no podemos confirmar que lo dispararon del lado de la policía o del lado de los colectivos revolucionarios que estaban detrás de la policía, del cordón policial y de los cuerpos de seguridad, pero allí estaban esos casquillos de balas luego de que escuchamos todas esas situaciones que se dieron en el centro de Caracas. Revisamos imágenes nuevamente que llegan por Associated Press, llegan por RCN Televisión, llegan por NTN 24, imágenes de la cámara de nuestro camarógrafo, valga la redundancia, y nuestro corresponsal Carlos Eduardo, de cómo han sido las últimas horas, si podemos decirlo así, en los alrededores de la Fiscalía en Caracas, y no solo en los alrededores de la Fiscalía, Carlos, leía yo que alrededor del Parque Carabobo, ¿estoy en lo correcto? Sí, Andrea, lo que se ve aquí sobre las imágenes que pudo lograr nuestro camarógrafo Manuel Pérez es el momento cuando los estudiantes se repliegan en la plaza del Parque Carabobo. Esto es justo al frente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República. Por allí normalmente los funcionarios del CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, estacionan sus vehículos. Pues hasta allá llegó la ira de los estudiantes, 4 vehículos incendiados y provocó la actuación de los funcionarios, que son funcionarios que visten de civil, pero que andan armados. Allí nosotros pudimos realizar también la detención de varios jóvenes de los que estaban protestando, incluso el camarógrafo que labora para la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República fue brutalmente agredido por esos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y lo digo porque lo vi, y lo digo porque lo conozco. Personas detenidas, aunque se le decía a los efectivos que era un reportero que estaba haciendo su trabajo, en este caso para la Fiscalía y la República. Sí, sin duda lo que se vive en estas horas, Carlos, no es nada fácil, es bastante complicada la situación. El parte que daba Nicolás Maduro en hora de la mañana, que le llegaba a él un reporte de que todo era paz en Venezuela, las imágenes hablan por sí solas, no, nadie se lo está inventando, lo tenemos aquí en NTN 24, sobre todo en Caracas, pero sin duda alguna también había reportes, como tuvimos a uno de los estudiantes desde Trujillo, Roberto Terán, que
subía otro video a YouTube para mostrarnos cómo la policía amedrentaba, es la palabra que buscaba, a los estudiantes en ese lugar. Nosotros seguimos transmitiendo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con cámaras en muchos sectores de la ciudad de Caracas. Tenemos videos, mensajes, fotos. Realmente es demasiada la información que llega de Venezuela por redes sociales y estamos tratando de verificarla desde el lugar de la noticia, desde nuestros estudios con la producción, para informarla de la mejor manera. Un muerto confirmado por agencias internacionales. El gobierno dice que es miembro del colectivo de 23 de enero, eso es confirmado por el gobierno. Nosotros todavía y nuestras personas en la ciudad no han logrado confirmarlo. Algunos heridos, también lastimosamente ese herido del que habla nuestro corresponsal, un herido de bala, no lo hemos podido saber de quién se trata. Se habla también, como lo leía en ese tuit, de un escolta de unos periodistas del portal de Noticias 24, un herido en la mano que está en el Hospital Vargas. Otra información que llega y en estos momentos pues estamos llamando a ese medio para lograr tener una verificación y lograr informar todo lo que llega desde Venezuela de la mejor manera. Yo me despido por ahora de este avance informativo con ustedes, deseando lo mejor para Venezuela, deseando lo mejor para que la paz llegue en estos momentos a las calles. Y vamos a continuar con Idania Chirinos en la tarde con muchísima más información para ustedes desde ese país de la región que nos importa a todos. Muy buenas tardes. En las calles. Yo quiero celebrar la unidad en la calle. Esta es una lucha del pueblo contra el Estado. No permita que la información sea silenciada. Conviértase en nuestro reportero. Envíenos sus denuncias, imágenes y videos a nuestras redes sociales. Reporteros24.com, Twitter @NTN24 y Facebook.com/NTN24.